El miedo es una sombra ancestral que se cierne sobre la humanidad, una fuerza invisible que, a menudo, nos define más de lo que quisiéramos admitir. No importa nuestra edad, nuestra riqueza o la profundidad de nuestra sabiduría, el miedo nos encuentra a todos. Se manifiesta como un susurro paralizante en los momentos cruciales, una jaula invisible que encierra nuestros sueños más audaces. Destruye oportunidades antes de que nazcan, y nos impide dar el primer paso hacia aquello que anhelamos. Ante su presencia, nuestras respuestas comunes suelen ser huir, ignorarlo o intentar combatirlo con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, estas luchas, lejos de debilitarlo, a menudo lo fortalecen, dándole más poder sobre nosotros. Pero, ¿y si existiera otra forma de enfrentar esta sombra? Una manera que no implicara huida ni combate, sino una profunda comprensión. Hoy, nos sumergiremos en la historia de Dao Ming, un sabio que se encontró cara a cara con su mayor temor, representado por un tigre, y lo hizo sin luchar. Su relato nos promete una lección transformadora, una que podría cambiar para siempre nuestra relación con el miedo. Dao Ming era un hombre de una serenidad inquebrantable, un sabio cuya mente era tan clara como el agua de un manantial de montaña. Su reputación de calma y lucidez mental se extendía por valles y aldeas, y la gente acudía a él en busca de consejo y consuelo. Sus palabras eran bálsamo para el alma, y su presencia, un ancla en tiempos de incertidumbre. Un día, Dao Ming sintió el llamado de la introspección profunda. Decidió retirarse a un templo remoto en lo alto de una montaña, con la intención de meditar durante 100 días, buscando una conexión aún más profunda con la esencia de la existencia. Emprendió su viaje con apenas unas pocas pertenencias, su corazón ligero y su mente enfocada. Los aldeanos, al enterarse de su destino, le advirtieron con preocupación sobre el camino. Le hablaron de un tigre formidable que habitaba el bosque que debía atravesar, una bestia temida por todos. Dao Ming, con una sonrisa tranquila, respondió con una verdad que resonaría a través del tiempo: el miedo solo tiene poder sobre aquel que huye de él. El camino de Dao Ming lo llevó a través de densos bosques y senderos escarpados, hasta que, en un claro bañado por la luz del sol, la profecía de los aldeanos se hizo realidad. Allí, imponente y majestuoso, se encontraba un tigre gigantesco, con los ojos fijos en él, una mirada que parecía penetrar hasta el alma. El aire se llenó con un rugido poderoso, un sonido que helaría la sangre de cualquier mortal. Pero Dao Ming no huyó. No levantó un arma ni intentó defenderse. En lugar de eso, permaneció inmóvil, una estatua de calma en medio de la tensión palpable. Cerró los ojos suavemente y comenzó a respirar de manera profunda y rítmica, anclándose en el presente, en la quietud de su propio ser. En su interior, una verdad se repetía como un mantra: si corres, mueres. Si atacas, pierdes. Si permaneces en paz, el miedo no puede tocarte. El tigre, desconcertado por esta inusual reacción, observó al hombre inmóvil. Finalmente, sin comprender la quietud que tenía delante, la majestuosa bestia se dio la vuelta y se retiró lentamente entre los árboles, desvaneciéndose en la penumbra del bosque. Cuando Dao Ming regresó de su retiro, sus discípulos lo rodearon, ansiosos por escuchar sus enseñanzas. Le preguntaron sobre el tigre, sobre cómo había logrado sobrevivir a un encuentro tan peligroso. Dao Ming les explicó con serenidad que no había escapado del tigre, simplemente había dejado de alimentarlo. Les reveló que el miedo es una entidad que se nutre de nuestras reacciones. Es un depredador que se fortalece con nuestra huida, se agiganta con nuestra resistencia. Cuando corremos de él, el miedo se vuelve más rápido, persiguiéndonos con una intensidad creciente. Cuando intentamos luchar contra él, el miedo se vuelve más feroz, respondiendo a nuestra agresión con una fuerza aún mayor. Pero cuando permanecemos en calma, cuando nos negamos a reaccionar con pánico o agresión, le quitamos su alimento. La serenidad es el veneno que priva al miedo de su poder, permitiendo que se disipe como la niebla matutina. La historia del tigre no es solo un cuento antiguo, es una poderosa alegoría para los tigres que encontramos en nuestra vida diaria. Estos depredadores invisibles toman muchas formas: el miedo al fracaso que nos impide emprender, el miedo al rechazo que nos aísla, o el miedo a no ser suficiente que socava nuestra confianza. Son las sombras que nos persiguen en el mundo moderno, tan reales y paralizantes como el tigre del bosque. La clave para domar a estos tigres reside en el poder de la observación y la serenidad. Cuando observamos nuestros miedos con calma,
sin juzgarlos ni resistirlos, les quitamos su poder. Es en esa quietud donde descubrimos que la serenidad es una fuerza mucho más potente que cualquier miedo que pueda surgir. Para aplicar esta lección, los pasos son claros y profundos. Primero, no huyas de tus miedos, enfrentarlos con presencia es el primer acto de valentía. Segundo, no luches contra ellos, la resistencia solo los fortalece. En su lugar, respira profundamente, observa la sensación de miedo en tu cuerpo y en tu mente, y permítele estar. Al hacer esto, le das espacio para que se disipe, para que pierda su agarre sobre ti. La vida, sin embargo, es un ciclo constante de desafíos, y el miedo, como el tigre, a menudo regresa. Dao Min lo experimentó de nuevo. Un día, mientras meditaba en el bosque, el tigre apareció una vez más, esta vez acompañado de sus cachorros. Por un instante, una punzada de duda y un atisbo de miedo se apoderaron de él. La familiaridad de la amenaza, ahora multiplicada, intentó romper su calma. Pero Dao Min recordó sus propias palabras, la verdad que había compartido con sus discípulos: el miedo vive en tu reacción. En ese momento crucial, eligió la quietud una vez más, la no resistencia. Se mantuvo firme, observando a la familia de tigres con la misma serenidad que la primera vez. El tigre, al percibir la inquebrantable calma del sabio, gruñó suavemente, y con sus cachorros a cuestas, se retiró de nuevo entre los árboles. Este segundo encuentro reforzó una verdad fundamental: confrontar el miedo no es un evento único, sino una práctica continua. Es un recordatorio de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección constante de la paz en su presencia. Entre los discípulos de Dao Min, había un joven llamado Lian, quien luchaba con ataques de pánico paralizantes. Antes de hablar en público o de tomar decisiones importantes, sentía como el miedo lo invadía, una ola de ansiedad que lo dejaba sin aliento y lo inmovilizaba. Se sentía atrapado, incapaz de liberarse de su agarre. Dao Min, con su sabiduría compasiva, guió a Lian. Le pidió que identificara dónde sentía el miedo en su cuerpo, si era en el pecho, en el estómago o en la garganta. Luego, le instruyó que no luchara contra esa sensación, sino que la observara, le diera espacio a través de su respiración, como si fuera una nube pasajera en el cielo de su conciencia. Lian, al seguir las indicaciones de su maestro, descubrió una verdad liberadora: resistir el miedo solo lo intensificaba, lo hacía más grande y más aterrador. Pero al aceptarlo, al permitirle estar sin juicio, el miedo comenzaba a disolverse, perdiendo su intensidad y su poder. Comprendió que la aceptación no era rendición, sino la clave para su disolución. La prueba más profunda de Dao Min llegó una noche, cuando decidió meditar en medio de una violenta tormenta, en el corazón del mismo bosque donde habitaba el tigre. Allí, bajo el estruendo de los truenos y el azote del viento, se enfrentó a sus miedos más antiguos: el miedo a la muerte, a la soledad, a lo desconocido que acecha en la oscuridad. Su mente, en su afán de protección, le urgía a buscar refugio, a huir de la inclemencia. Pero Dao Min permaneció inmóvil, una roca en medio del torbellino. Se dio cuenta de que el miedo no desaparece con el cambio de las circunstancias externas. No se desvanece simplemente porque encontremos un lugar seguro. El miedo es una construcción interna, una narrativa que creamos sobre la seguridad y el control. En esa noche de tormenta, Dao Min alcanzó la realización definitiva: el miedo desaparece cuando dejamos de exigir seguridad, cuando soltamos la necesidad de controlar lo incontrolable. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de permanecer en paz, de encontrar la quietud en medio de la tormenta, sabiendo que la verdadera seguridad reside en nuestra propia inquebrantable presencia. Si esta historia te ha hecho reflexionar, suscríbete a Ecos de Oriente. Cada semana compartimos enseñanzas milenarias para ayudarte a vivir con más sabiduría, libertad y paz interior.